Buenas noches, queridos hermanos en Cristo. Hoy tengo un video que lo titulé Los sentidos, y sobre todo empezaremos con el oído y la música. Los dos grandes sentidos que tenemos en la Biblia y a los cuales apela Jesús son el oído y la vista. Y para arrancar esta charla, vamos a ver lo que dice Jesús en el capítulo 5 de Mateo, de San Mateo, donde empiezan las bienaventuranzas, donde Jesús se sube a un monte elevado y se pone a enseñar a sus discípulos. Y en esa enseñanza Jesús le dice, por ejemplo, en el versículo 21 Jesús dice: ustedes han oído que se dijo a los antepasados. Le dice una cosa y después le dice, pero yo les digo. Está diciendo, ustedes han oído esto, pero ahora escuchen esto. ¿Sí? Está diciendo que escuchen otra cosa de lo que habían escuchado los antepasados. En el 22 también dice, ustedes han oído que se dijo tal, pero yo les digo. O sea, se dijo tal cosa, pero ahora escuchen lo que yo les digo. También está en el capítulo 27, en el versículo 27, en el versículo 33, en el versículo 38 y en el versículo 43. Les dice Jesús, ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo esto. O sea, escucharon esto, pero ahora escuchen esto. O sea, tengan oído para lo que yo les voy a decir ahora. Se dijo esto antes, pero ahora yo les voy a decir esto. O sea que tenemos que tener atentos los oídos para escuchar lo que viene a cambiar Jesús. Cómo se hacía antes y cómo ahora Él quiere que se haga. Y esa enseñanza la recibimos a través de la escucha, a través del oído. Ahora bien, en Mateo capítulo 3, versículo 15, Mateo 13, versículo 15, Jesús nos dice, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda y no se conviertan, y yo no les cure. Ahora, vamos a hacer al revés. Si nosotros queremos que Jesús nos cure, que Jesús nos convierta, que lo podemos escuchar, tenemos que tener los oídos abiertos, ¿sí? Los ojos abiertos y el corazón convertido, para que Jesús, a través de su palabra y de lo que veamos, nos pueda curar. Entonces fíjense lo importante de los sentidos en cuanto al oído y a los ojos, porque a través de los ojos y del oído nosotros convertimos nuestro corazón, y a través de esas palabras que entran, ¿sí?, por lo que vemos y escuchamos, Jesús nos cura. Bien, fíjense en que en los tres evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, repite Jesús esta frase. Eso está en Mateo 11, Mateo 13 de vuelta, en Marcos 4, Lucas 8 y Lucas 14. Eso es los capítulos. Y en cada versículo dice eso. Y repite esta misma palabra. El que tenga oídos para oír, que oiga. Eso dice Jesús. Es decir, que muchos tenemos oído, pero no escuchamos. O sea, todos tenemos oído, pero no escuchamos. Es decir, que hacemos caso omiso a las palabras importantes que Dios tiene para nosotros. No las escuchamos. Por lo tanto, tenemos que tener el oído preparado para escuchar la palabra de Dios. Bien,
¿Y qué hicieron después cada uno de los discípulos? O sea, ¿qué de lo que todo Jesús hizo? Fíjense en lo que dice, por ejemplo, en Hechos, capítulo 4, Hechos, capítulo 4, versículo 20, es decir, que ya, esto es, Pedro y Juan es lo que dicen. Pedro y Juan se levantan y dicen, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Esos son los testigos, lo que vieron y oído. O sea que Pedro y Juan son testigos de Jesús y dan su testimonio. Dicen, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Ahora, seguimos con otro apóstol, vemos en Hechos, capítulo 22, 15, Hechos 22, 15, ahora es Pablo, o sea que era Saulo. Jesús le dice a Saulo, porque tú darás testimonio ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Otra vez los sentidos, la vista y el oído. Y Juan, primera de Juan capítulo 1, versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído se lo anunciamos a ustedes para que vivan en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, fíjense la importancia del haber escuchado y visto y de predicar ellos lo que oyeron y lo que vieron. Y eso es la buena noticia. Es decir, lo que han visto y lo que han oído. Por lo tanto, nuestro oído tiene que estar sano para poder escuchar la palabra de Dios. Por tanto, es importante permitirle a nuestro oído decirle que puede y que no puede escuchar. Es un acto totalmente libre que depende de nuestra voluntad. Y la voluntad de Dios es escuchar la palabra. Esto es lo que me estoy acercando. O sea que yo tengo que tener oídos para escuchar la palabra de Dios. Y no cerrarlos, porque muchas veces escuchamos la palabra de Dios, pero le hacemos caso omiso. Es decir, la escuchamos, pero no la dejamos entrar. O sea que hay una puerta de parada que es un muro que no deja entrar a la palabra de Dios. Aunque la escuchemos, no entra en el corazón. La música, y acá donde por eso dice los sentidos, el oído y la música, al igual que la palabra de Dios, también entra por el oído. Por tanto, debo poner mi voluntad en escuchar lo que yo quiero y no todo lo que el oído escucha. Es decir, que cuando yo estoy escuchando música, y acá hablo de sonidos cualquiera, el sonido puede ser cualquier sonido. O sea que hay sonidos que yo puedo dejar entrar y hay sonidos que no los dejo entrar. Hay música que yo la dejo entrar y hay música que yo no la dejo entrar. ¿Sí? Ahora vamos más a lo que es la música. Entonces, si depende de mi voluntad, de lo que yo quiero o no escuchar, entonces, si yo me pongo ahora, por ejemplo, unos auriculares, y yo pongo mi voluntad en escuchar lo que yo quiero, es decir, que yo elijo un repertorio de temas, ya sea artista o lo que fuera, o tipo de música al que yo quiero escuchar. Porque me gusta el ritmo y la melodía o porque me gusta la letra. Pero en esa música hay una intención, tanto en el sonido como en la letra, por la que fue creada esa música. Por lo tanto, lo que yo dejo entrar por el oído puede sanar o dañar el alma. Por tanto, escuchar todo tipo de música no es bueno para el alma y por lo tanto no es buena para nuestra santidad. Y es acá a donde quiero llegar.
Entonces lo que yo estoy tratando a donde quiero llegar es que la música que escuchamos puede influirnos o no a nosotros, dependiendo si yo la dejo o no entrar en el corazón. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Yo puedo dejarla entrar o no a mi corazón. Es exactamente lo mismo pasaría con la música. Generalmente, cuando yo escucho un tema que a mí me gusta, es porque lo estoy intentando interiorizar. Ahora bien, esa interioridad que yo le hago a ese tema puede ser que no sea bueno para mí. Aunque me agrade escucharlo, puede ser que interiormente no sea bueno para mí. Es decir, que la letra tenga algún mensaje que no es bueno para mi vida cristiana y para mi santidad. Siempre hablando de que yo ame a Cristo y estoy eligiendo qué es lo que yo quiero que entre o no por mis oídos. Entonces, para llegar ya a un ejemplo,